En una reunión familiar, mi madrastra le tiró café en la cara a mi papá tan pronto como mencioné el trabajo de mi padre en la fábrica. Ella se rió incontrolablemente mientras lo hacía. Mi padrastro observaba sin decir una palabra. La mancha de café se extendió por el traje que mi papá había limpiado solo para este día. Afortunadamente, el café estaba solo tibio, así que no había riesgo de quemaduras. Me sorprendió, pero rápidamente le di una servilleta a mi papá. Henry, mi novio, entró en pánico mientras intentaba limpiar el traje de mi papá. No podía dejar de reírse del comportamiento ridículo de sus padres. Durante este caos, mi papá simplemente se levantó. Lo señaló y dijo con severidad que arruinaría su empresa. Este era un tono que nunca antes le había escuchado. Tomó mi mano y comenzamos a dejar la casa de los Hamilton Hill. Henry regañó a sus padres y se apresuró tras nosotros. Disculpándose, prometió que sus padres se disculparían más tarde. Pero mi papá lo desestimó diciendo que habíamos terminado con ellos. Mi nombre es Olivia Wilde, una oficinista de 29 años. Mi papá me crió solo después de que mi mamá murió cuando era pequeña. Dirigía la fábrica y siempre sacaba tiempo para mis eventos escolares, a menudo volviendo corriendo al trabajo después. Lo admiraba inmensamente por esa dedicación. En la universidad, salí con Henry, que era 4 años mayor que yo. Era un chico gentil, sincero y educado, muy querido en la escuela. Aceptó mis sentimientos y comenzamos a salir, aunque insinuó problemas con sus padres. Nunca entró en detalles y yo no lo presioné con acento agudo. Henry había estado viviendo solo desde la universidad, aunque visitaba a sus padres ocasionalmente y siempre parecía agotado después. Cuando Henry conoció a mi papá, a pesar de sus problemas familiares, siempre me priorizó y eso me enorgulleció de él. Estaba ansiosa por ver cómo se llevarían mi papá y Henry, así que planeé presentarlos. Fue una mezcla de nerviosismo y emoción cuando inesperadamente nos encontramos con mi papá durante una cita. «Oh, papá, ¿no se supone que debes estar en el trabajo hoy? ¿Qué pasa?», pregunté. «Ah, Olivia, ¿eres tú? Acabo de regresar de una reunión con un cliente». «¿Y quién es este?», respondió. «Este es Henry Hamilton Hill. Estamos saliendo», dije. Mi papá tiene una mirada seria que puede ser intimidante, pero en realidad no es severo. Henry estaba bastante nervioso cuando conoció a mi papá por primera vez. Hizo una profunda reverencia y dijo: «Mucho gusto. Soy Henry Hamilton Hill. Es un honor para mí estar saliendo con Olivia». Mi papá le sonrió cálidamente al saludo respetuoso de Henry y comenzó a charlar con él. «Así que eres el novio de Olivia. No estés tan nervioso. Cuídala bien. ¿De acuerdo?» «Sí, haré lo mejor que pueda». «Gracias», respondió Henry. Mientras continuaban hablando, Henry se relajó más y parecieron llevarse bien. Me sentí aliviada al ver a los 3 hombres importantes en mi vida conectando. Me había preocupado si a mi papá le gustaría Henry. No pudimos quedarnos mucho tiempo ya que mi papá tenía que volver al trabajo. Así que después de despedirme, me volví hacia Henry, que parecía un poco aturdido. Le pregunté si algo andaba mal y de repente se emocionó. «Ese era realmente tu papá, ¿verdad?», preguntó, lo que me desconcertó. «Sí, ese es mi papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa?», respondí. Henry simplemente se cruzó de brazos y pareció perdido en sus pensamientos. Curiosa, le pregunté en qué estaba pensando tan intensamente. «No es nada importante, solo me preguntaba», dijo vagamente, lo que me dejó sintiéndome incómoda. Evitó más preguntas al respecto, aunque dijo que le gustaba mi papá. Empecé a preocuparme de si realmente lo hacía. Esta preocupación permaneció conmigo hasta unos días después, cuando Henry me llamó para una conversación importante. Nerviosa por nuestra última reunión con mi papá, fui a la cafetería donde planeamos encontrarnos. Ver la cara sombría de Henry a través del cristal mientras entraba solo profundizó mi ansiedad, pero decidí mantenerme alegre mientras lo saludaba. Caminé lentamente hacia Henry, que estaba suspirando profundamente. Le di un golpecito suave en el hombro, sorprendiéndolo. «¡Guau, Olivia, me asustaste!», exclamó, agarrándose el pecho y abriendo los ojos al verme. Me sorprendió lo nervioso que estaba. Parecía realmente preocupado. Sentada frente a Henry, que todavía parecía sombrío, pedí al camarero. Mi ansiedad aumentó a medida que su expresión se mantenía baja. Realmente quería que compartiera lo que tenía en mente. Así que hablé con acento agudo. «Oye, Henry, ¿qué te preocupa tanto? ¿Hay algo malo con mi papá?», pregunté. Henry rápidamente levantó la vista e inmediatamente negó con la cabeza. «Absolutamente no. De hecho, respeto a tu papá. Es solo mí». Se interrumpió y volvió a mirar hacia abajo. Suspiré, sintiendo que necesitaba sacarle las palabras. «Si te preocupa algo, quiero saber qué tienes en mente», le insté. Henry respiró hondo, como si decidiera abrirse, y luego comenzó a hablar. «Hay algo que necesito decirte sobre mis padres. Es una historia un poco larga, pero necesito que la escuches toda», dijo. La historia que Henry compartió fue bastante impactante. Me dijo que sus padres son muy críticos.
siempre mirando la educación y los trabajos de las personas. Han sido muy controladores en su vida, incluso llegando a descartar groseramente a cualquier novia que les presentara de inmediato. Lo que siempre terminaba con las chicas rompiendo con él llorando. Por eso Henry dudaba de nuestra relación, especialmente de presentarme a sus padres. Pero le tranquilicé, no te preocupes, no necesitamos involucrar mucho a tus padres en nuestro matrimonio. Podemos simplemente manejar las formalidades de la boda y eso es todo. A mi papá parece gustarle. Así que, ¿cuál es el problema? Está bien, a mi papá le gustaste. Así que no hay nada de qué preocuparse realmente. Eso me hace feliz, respondió Henry, con una sonrisa rompiendo sus preocupaciones. Cuando conocí a tu papá, me sorprendió lo diferente que es de mis propios padres. Pensé en cómo casarme con Olivia me convertiría en el hijo de un hombre tan grandioso. Pero también significa que mis padres se convierten en tus padres. Y no estaba seguro de eso. Me animé cuando dijiste que le gustaba a tu papá. Pero luego volví a suspirar profundamente. Sin embargo, tuve una idea y levanté la vista. Disculpándome, cuando vayamos a conocer a mis padres para nuestro matrimonio. ¿Puede venir tu papá también? Quiero que vean que hay personas respetables como él. Puede que no los cambie de inmediato. Pero espero que ayude. Está bien, hablaré con mi papá al respecto. Pero desearía que hubieras abordado esto de manera diferente. Dije, lo siento, lo haré correctamente a partir de ahora, respondió Henry, de repente dándose cuenta de que debería haber propuesto de una manera más tradicional. Después de recibir la propuesta de Henry, decidí hablar con mi padre sobre unirse a nosotros cuando conociéramos a los padres de Henry. Inicialmente vacilante, mi papá accedió cuando Henry pidió formalmente mi mano en matrimonio. Luego fijamos una fecha para conocer a sus padres. El día, vestidos y de pie en la puerta principal de la casa de la familia de Henry. Estaba comprensiblemente nerviosa después de escuchar todas las historias. Mi papá trató de aligerar el estado de ánimo riendo y animándonos. No hay necesidad de estar tan tensos. Los padres de Henry están demasiado preocupados. Tengan confianza. Su tranquilidad ayudó a calmar mis nervios un poco. En la puerta, Henry tocó el timbre. Pero no hubo sonido. Preguntándose si no estaban en casa. Volvió a tocar sin respuesta. Sin querer dar una mala impresión frente a mi papá. Henry se disculpó y entró primero. Mi padre y yo intercambiamos miradas preocupadas y esperamos en silencio. Pronto, Henry salió con aspecto nervioso. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, puso una sonrisa forzada y dijo: «Lo siento por la demora. Por favor, esperen un poco más. Estaremos listos pronto». Luego volvió a entrar. Mi papá suspiró exasperado y me sentí cada vez más ansiosa. Este incidente podría incluso poner en peligro nuestros planes de boda. Mi padre no es irascible, pero realmente detesta la deshonestidad. Estaba preocupada por el peor de los casos mientras esperábamos afuera. Finalmente, Henry salió y torpemente nos invitó a entrar. Sus padres nos estaban esperando, pero parecían extraños. Su madre tenía una sonrisa burlona y su padre miró hacia otro lado desinteresado. Nos llevaron a la sala de estar donde el café servido se hizo apresuradamente y tibio. Toda la situación me puso incómoda, pero decidí continuar con las presentaciones. Henry, tratando de recuperar la compostura, nos presentó a mi papá y a mí. Aunque la presentación de Henry fue cálida y pensativa, sus padres se burlaron de nosotros. De repente, su madre agarró una taza de café y tan pronto como habló de cancelar el compromiso, salpicó café a mi papá. Mi suegro, que estaba sonriendo y riendo a su lado, no la regañó. La mancha de café se extendió rápidamente por el traje que mi papá había limpiado para el día. Afortunadamente, el café estaba tibio, así que no había riesgo de quemaduras. Impactada, le di a mi papá un pañuelo mientras Henry trataba frenéticamente de limpiar el traje. Preocupado por cualquier posible lesión, los padres de Henry simplemente se rieron en respuesta. Mi papá, sin embargo, permaneció tranquilo, se levantó, lo señaló y declaró que arruinaría su empresa. Habló en un tono que nunca antes había escuchado. Tomó mi mano y salimos de la casa de los Hamilton Hill. Henry regañó a sus padres y luego nos siguió rápidamente. Lo siento mucho, haré que mis padres se disculpen más tarde, le dijo Henry a mi papá, quien respondió gravemente: no es necesario. Hemos terminado con ellos de todos modos. Mientras le daba una palmadita en el hombro a Henry, regresamos a nuestra casa y mi papá inmediatamente se cambió de ropa. Mientras tanto, Henry se estaba disculpando sinceramente fuera de la habitación de mi papá. Podía oír la voz preocupada de mi papá de vez en cuando, pero estaba demasiado conmocionada por el comportamiento de los padres de Henry para prestar mucha atención. Sabía que llevarse bien con los padres de Henry sería difícil, pero nunca esperé que actuaran tan groseramente. Furiosa por cómo insultaron a mi papá, me senté en el sofá de la sala de estar apretando los puños y repitiendo el evento en mi mente. No estaba ayudando, pero no podía detenerme. Cuando mi papá terminó de cambiarse,
Él y Henry entraron a la sala de estar. Henry inmediatamente comenzó a disculparse conmigo, casi inclinándose. Olivia, lo siento mucho. Nunca esperé que hicieran tal cosa. Especialmente insultar a tu papá. Lo siento mucho. Lo que sucedió fue terrible, dijo Henry. Era sincero y ni siquiera pidió perdón, demostrando que sabía que no era fácilmente perdonable. Al ver su sincera disculpa, me di cuenta de que yo también tenía que disculparme. Tomé la mano de Henry mientras se arrodillaba y dije: yo también lo siento. No debería haber sugerido la reunión sin saberlo todo. No esperaba que las cosas salieran así. Luego me volví hacia mi papá y me disculpé desde el fondo de mi corazón. Papá, siento que esto haya sucedido debido a mi sugerencia irreflexiva. Mi papá simplemente miró hacia abajo, preocupado, y se encogió de hombros. Fue difícil para él decir algo. Ninguno de nosotros esperaba que esto sucediera. Pero eso significaba que la amenaza de mi papá era seria. Decidí preguntarle al respecto. Papá, ¿lo que dijiste era cierto? ¿Realmente vas a arruinar su empresa? Pregunté. Mi papá miró a Henry y luego asintió con firmeza. Sí, es cierto, voy a arruinar su empresa. Su negocio ya estaba teniendo problemas. Así que he estado pensando en qué hacer. Esto parece una buena oportunidad para cortar lazos, declaró mi papá, sus ojos mostrando una determinación inquebrantable. Dirige una empresa industrial y es el CEO. Su empresa es una empresa local líder donde se desempeña como gerente de fábrica y CEO. Comenzó como trabajador en esta fábrica y renunció a su sueño de convertirse en pintor para criarme solo después de que mi mamá falleció. Trabajó incansablemente y su arduo trabajo condujo a varios ascensos. Eventualmente, llamó la atención del ex CEO, quien eligió a mi papá como su sucesor cuando se jubiló. La compañía ha expandido varias subsidiarias, una de las cuales es administrada por el padre de Henry, mi suegro. Descubrimos esto durante nuestra visita reciente. Idealmente, mi suegro debería haberse dado cuenta de esto. Pero no lo hizo debido a las acciones prematuras de la madre de Henry. Henry solo quería explicar que su padre trabajaba para una subsidiaria de la compañía de mi papá. Sin embargo, los prejuicios de sus padres impidieron que esto se aclarara, lo que llevó a la situación actual. Si tan solo sus padres hubieran escuchado. Mi padre mencionó que su compañía estaba teniendo algunos problemas de gestión y estaba pensando en qué hacer a continuación. Mencionó que los despidos podrían mejorar las cosas, pero realmente quería evitar eso. Es una buena oportunidad para decidir qué partes reducir, dijo con una sonrisa preocupada, claramente sin querer despedir a ningún trabajador. Se podía notar que se arrepentía incluso de considerarlo. Después de una conversación seria con mi papá, Henry le habló en voz baja. He decidido cerrarla. Pero eso significa que tus padres estarán en problemas. Es duro. ¿Pero estás de acuerdo con eso? Henry dudó al principio. Luego miró firmemente a mi padre y respondió. Ya he cortado lazos con ellos. Hicieron algo imperdonable. Parte de su consecuencia es lidiar con sus acciones. Más que eso, quiero que piensen en lo que han hecho, incluyendo este incidente. Pero tengo una petición. Sé que es incómodo preguntar ahora, pero por favor, déjame comprometerme con Olivia. Sé que he causado problemas debido a mis padres, pero quiero estar con ella más que nada. Por favor, perdóname, conmovido por la sinceridad de Henry y a pesar de la situación. Yo también le supliqué a mi papá. Por favor, papá, sé cómo han resultado las cosas, pero quiero estar con Henry. Después de escucharnos, mi papá pensó por un momento y luego pareció resignarse. Si ambos sienten lo mismo, está bien, pero hay una condición. Tus padres son ejecutivos de la compañía. Necesito saber qué planeas hacer con sus empleados. Si no puedes manejar eso, el matrimonio está cancelado, dijo, y luego despidió a Henry, sin siquiera mirarme antes de regresar a su habitación. Unos días después, Henry preparó un plan para los empleados de la compañía de su padre. Organizó una reunión con mi papá y cuando llegué a casa del trabajo, estaban discutiéndolo. Henry había anotado posibles colocaciones de trabajo para todos los empleados y se lo estaba mostrando a mi papá, con la esperanza de que pudiera emplearlos en su compañía. Henry expresó su deseo de ayudar con la transición y agregar energía al negocio. También, egoístamente, quiero trabajar en tu empresa. Trabajaré gratis hasta que todo esté estable y veamos resultados. Quiero compensar cualquier problema con mi trabajo duro, dijo Henry, inclinándose ante mi padre. Parecía sentirse en parte responsable de los problemas de su propia empresa y estaba decidido a trabajar duro para ayudar a resolver la situación. Acababa de enterarme de que nuestro matrimonio se retrasaría, pero era un retraso necesario. Bienvenida de nuevo, Olivia. Lamento haber tomado una decisión tan importante solo, pero no sería justo si fuera el único feliz, explicó Henry. Eres demasiado egoísta. Papá, por favor, déjame trabajar en la empresa con Henry. Yo también trabajaré gratis y quiero que aceptes la propuesta de Henry, dije, a pesar de que Henry trató de detenerme.
Insistí firmemente y le supliqué a mi papá. Mientras esto sucedía, mi papá no dijo nada. Pero después de repetidas súplicas, descruzó los brazos y asintió en silencio. Mientras tanto, los padres de Henry todavía no se habían disculpado. Mi papá parecía haber estado esperando su disculpa durante los últimos días. Pero ese tiempo se había acabado. Se acabó el tiempo, murmuró, comenzando a prepararse para tomar el control de la compañía de mi suegro. Pasó el tiempo y llegó el día en que la compañía colapsó. Los padres de Henry nos contactaron en protesta, convocándonos a su casa. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de gente protestando por el cierre. Todos eran exempleados enojados y gritando. Parecía que el padre de Henry no les había explicado nada. Al convocarnos, parecía que sus padres tenían la intención de culparnos por su fracaso. Tan pronto como nos vieron, nos señalaron y comenzaron a acusar. Miren allí, esa es la raíz de todo mal. No soy yo, son ellos los que arruinaron la compañía. No yo, especialmente esa mujer. Sedujo a nuestro hijo y se congració con su padre. Nosotros también somos víctimas, así que dejen de quejarse. Gritaron. Otros también criticaron a mi padre y a mí, tratando de desviar la atención de sí mismos. A pesar de las salvajes acusaciones de los padres, Henry, visiblemente molesto, trató de calmar a los ex empleados. Por favor, esperen todos. Sí, la compañía de mi padre colapsó. Pero es por culpa de esos tres. También quiero ayudar a todos ustedes que perdieron sus trabajos injustamente. Por favor, escúchenme. Mientras Henry hablaba, el caos se calmó lentamente y los ex empleados volvieron su atención hacia nosotros. Henry gritó el nombre de cada persona, anunciando sus nuevas colocaciones de trabajo. Al darse cuenta de que no habían sido olvidados, los empleados dejaron escapar suspiros de alivio. Después de que Henry anunció la colocación de todos, sus padres comenzaron a armar un escándalo. Oye, Henry, ¿y nosotros qué? ¿Por qué nos ignoras? Nosotros también somos víctimas. Dinos nuestras colocaciones de trabajo. Si lo haces, incluso podríamos perdonar a ese hombre y permitir tu matrimonio con esa mujer. Se quejaron, ignorando los arrebatos de sus padres. Henry comenzó a explicar cómo la compañía quebró. Una situación que sus propios padres habían causado. Me disculpo por las molestias causadas a todos ustedes. Pero gracias a un CEO de buen corazón. Sus trabajos están seguros. Por favor, cálmense y comencemos de nuevo, dijo Henry, después de dirigirse a los empleados. Se volvió hacia mi padre e hizo una profunda reverencia. Realmente me disculpo por las molestias y gracias por considerar mi solicitud. Trabajaré con todo mi corazón. Los ex empleados, al ver el respeto de Henry, también mostraron su gratitud hacia mi padre. Mientras tanto, sus padres eran los únicos que objetaban. No se dejen engañar. Ese hombre arruinó la compañía y esa mujer lo animó. Despierten a la realidad. Están luchando por trabajos porque la compañía fue destruida. ¿Verdad? Solo porque están recibiendo ayuda no significa que deban olvidar la verdad. A pesar de las súplicas desesperadas de sus padres, todos ya habían escuchado la verdad de Henry. Ignoraron por completo a sus padres. Incluso mi padre ignoró sus quejas. Cuando los ex empleados lo miraron en busca de tranquilidad, prometió compartir más detalles más tarde y se fueron aliviados y agradeciendo a mi padre. Después de que todos se fueron y se hizo el silencio, sus padres comenzaron a preocuparse por su futuro. Estamos perdiendo esta casa que usamos como garantía. Vamos a quedarnos sin hogar. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Henry suspiró exasperado ante sus padres, quienes todavía trataban de culparnos. Tuve suficiente y finalmente dije, no me importa lo que piensen. Obtuvieron lo que merecían y no se puede evitar. ¿Por qué no muestran algo de remordimiento? Los regañé, pero no parecían escuchar. Incapaz de soportar su persistencia por más tiempo. Perdí la paciencia. ¿No le han causado problemas a Henry todo este tiempo, jactándose de ser dueños de negocios y solo preocupándose por los títulos? ¿No es por eso que sucedió todo esto? Al escuchar mis palabras, sus padres parecían estar listos para discutir, insinuando que estaba siendo grosera. Pero luego mi padre intervino firmemente, indicando que no les permitiría hablar más. Se supone que un dueño de negocio debe asumir la responsabilidad. Al menos deberían completar su tarea final correctamente, dijo, dejados sin palabras por nuestra reprimenda colectiva. Sus padres no pudieron decir nada más. Los dejamos atrás y nos fuimos. Eventualmente, sus padres lo perdieron todo. La compañía, la casa, la tierra, nunca proporcionaron ninguna garantía a los ex empleados y evitaron asumir la responsabilidad. Después de perderlo todo, fueron atrapados por engaño y fuga, cuando los padres de Henry se acercaron a él en busca de ayuda. Henry, habiendo cortado lazos con ellos, los rechazó fríamente. Probablemente estén en la cárcel ahora. No hemos sabido nada de ellos desde entonces. Incluso si salen, todavía tienen deudas con los ex empleados, por lo que su situación no ha cambiado. Después, Henry y yo renunciamos a nuestros trabajos y nos unimos a la compañía de mi padre.
Vivimos de nuestros ahorros durante el primer mes. Trabajando gratis como prometimos. Un día en el trabajo. Conocimos a un ex empleado de la compañía de sus padres. Esta persona corrió hacia nosotros, ansiosa por estrecharnos la mano y expresar su gratitud a mi padre por darles un trabajo. A Henry por organizarlo y, sorprendentemente, a mí, no lo recordaba. Pero aparentemente había ayudado a esa persona con algunos materiales poco después de que se unieran a la compañía. Después de expresar una inmensa gratitud y el deseo de seguir trabajando duro, el ex empleado se fue sintiéndose algo redimido por sus palabras. Nos apresuramos a la oficina de mi padre. Nos recibió cálidamente y sacó varios sobres gruesos del cajón de su escritorio. Entregándolos. ¿Qué es esto, papá?, pregunté. Son sus salarios de los últimos meses. Terminaron siendo varios sobres porque no cabía todo en uno, dijo con una sonrisa. Nos quedamos atónitos. No habían pasado muchos meses y con todos los nuevos empleados contratados, parecía imposible que hubiéramos ganado tanto. Y sin embargo, aquí estaba, dándonos nuestros salarios. Nos quedamos sorprendidos y no podíamos creerlo del todo. Pero mi padre continuó. Su arduo trabajo revitalizó al equipo. Expresaron constantemente su gratitud y preocupación por ustedes. No podía dejar a empleados tan excelentes sin pagar, especialmente porque nuestro rendimiento había mejorado tanto. Al escuchar esto, nos abrazamos y lloramos. Habíamos estado tan concentrados en nuestras tareas que no nos habíamos dado cuenta del impacto que habíamos tenido. Pero más que eso, nos conmovió la preocupación que nos mostraron. Entonces mi padre agregó algo aún más maravilloso. Henry, estoy impresionado con tu liderazgo. Si estás de acuerdo, ¿te casarías con mi hija? Sí, por supuesto, me siento honrado y agradecido, respondió Henry con lágrimas en los ojos, inclinándose ante mí y ante mi padre. Abracé a Henry, llorando junto a él, y así nos casamos. Continuamos trabajando en la compañía de mi padre, viviendo felices todos los días. Gradualmente, nos volvimos más hábiles en nuestros trabajos, contribuyendo aún más eficazmente. Esto nos permitió discutir la eficiencia de la producción y nuevas ideas con mi padre. Henry también estaba ocupado visitando las fábricas y subsidiarias para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Constantemente proponía soluciones y sugería la implementación de nuevos sistemas. Estábamos más apasionados por nuestro trabajo que nunca, encontrando verdadera satisfacción en nuestro trabajo. Sin embargo, nuestro tiempo en la compañía estaba a punto de tomar una breve pausa. Estaba a punto de irme de licencia por maternidad. Mi padre, Henry, nuestros colegas y yo estábamos esperando la llegada de nuestro hijo.